Muy bien, pues buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto, Muchas gracias. mi querido Bel Al-Hassim. ¿Es correcto? Sí, Fasim, Germán Bel, Fasim. Germán Bel Sí, Fasim. Hassim. Sí, Bien. En estas que son las realidades y opiniones de México Prioridad, en donde gracias a la gente que tan generosamente comparte conmigo y con usted estas experiencias de vida, Germán, porque siempre he pensado que compartir es esencial para el ser humano. Sí. Compartir conocimiento, compartir talento, tiempo, compartir sentimientos, compartir bienes económicos, porque puede enriquecer a quien no nos imaginamos. Sí. Entonces, yo le debo decir que Germán, primero que nada, es un talento fuera de serie en el tema de las artes plásticas, muy concretamente en el tema de la pintura, y con quien yo coincidí de manera tan circunstancial en la calle, y que yo le vi que estaba trabajando en una pared, si yo se lo digo coloquialmente, que estaba grafiteando una pared, y me acerqué a Germán, le pregunté y amablemente, mucho más de lo que usted se imagina, porque cuando se tiene el talento y el reconocimiento que tiene Germán, ya lo platicaremos en unos momentos más, pues a mí me ha dejado muy gratamente sorprendido. Muy agradecido. Germán, te voy a pedir un favor, si puedes hablar un poquitito, Sí, levantar exacto. un poco el tono de voz, Sí. o si quieres tomar el micrófono, y ¿Así mejor? sí, ¿Mejor? así mejor. Bien. El hecho de Germán, pues tiene que ver justamente con que es un artista urbano, contemporáneo, y que después de ver un poco de tu trayectoria, Germán, Sí. estoy impresionado. Un artista barcelonés que ha sido multicitado en N número de medios de comunicación, no solamente aquí en Cataluña, sino en toda España, incluso en París, incluso en Nueva York, y seguramente en otras muchas más ciudades en el mundo. Sí. Platícanos. Platícanos, Germán. Tú naces aquí en Barcelona. Sí, mira, yo nazco aquí en Barcelona y yo nazco en un barrio extrarradio de Barcelona, y es un barrio que viene es un barrio obrero, con muchos inmigrantes andaluces, y donde el arte no llega mucho, no llega casi. Entonces la gente habla de trabajo, de sobrevivir, y lo primero es tener satisfecho el estómago, porque si no se puede pensar en otra cosa. Entonces, pero fíjate que ese es un tema que un poco más adelante te lo voy a poner sobre la mesa. La responsabilidad social que tienen ustedes, que tenemos todos, pero ustedes los artistas quizá más intensamente. ¿En qué barrio naciste, Germán? Yo nací en la Trinidad Nueva. La Trinidad Nova. Sí, bueno, nací en otro sitio, lo que pasa es que mi familia al final acabó allí, y mi primera toma de contacto con el arte es un poco a raíz de que nosotros, en el momento en que yo tengo unos 14 años más o menos, el boom del hip hop llega a España a través de películas y de documentales. Entonces aquí hay muy poca gente que se dedica a hacer graffiti y a entenderlo y a desarrollarlo. Entonces hay mucha gente que baila en break, por ejemplo, que son los que pintan paredes cerca de donde bailan ellos. Pero no es un graffiti, digamos, de calidad. No es que sí que hay algunos de graffiti, es un juego del nombre. Entonces esto se entendió mucho después, porque España estaba viviendo un post-franquismo. Entonces las noticias aún llegaban. Destaparse después de tantos años. Esto estamos hablando de 1984, 85, 86, claro. Es llegar 10 años después de la dictadura, que llegaban las cosas muy a pequeñas solitas, ¿sabes?
Entonces hubo un reportaje que marcó mucho en España que se llamó Style Wars, que es un reportaje que dirigía Henry Chalfant y Tony Silver de Nueva York, un reportaje de la guerra de los estilos que estaban ocurriendo en los metros de Nueva York. Entonces ese documental fue la pieza clave que a nosotros nos dio la llave, lo que les abrió a ustedes el panorama. Exacto, como la piedra de Rosetta de nuestro amigo francés Champollion, Sí. que abrió la llave a los jeroglíficos. Para nosotros fue la llave, creo que fue la llave que entendió toda Europa el juego del graffiti. Entonces nosotros, unos cuantos, muy poca gente lo entendieron bien. Y yo era un niño de 14 años que empecé a entenderlo muy bien, el juego lo entendía a la primera y empecé a hacerlo, hasta que no me di cuenta. Yo era un niño que iba por allí, donde se reunían todos los bailarines de break, los b-boys y toda la gente del hip hop en aquella época, que era una época muy precaria, te digo. Y cuando me descubrieron a mí, vieron todo lo que estaba haciendo, de la noche a la mañana pasé de ser un desconocido, un niño más, a ser una pieza clave de la ciudad y de... Un referente. Empecé como muy joven porque nadie lo estaba haciendo, nadie lo había entendido, y entonces yo fui uno de los primeros y el más pequeño, el más joven, y entonces enseguida me llamaron para festivales, para no sé qué, para pintar esto, para lo otro. Pero esto, muy específicamente hablando del graffiti. Entonces yo tuve la primera toma de contacto. De esto, sí. ¿Cómo nace en ti el interés por involucrarte en la pintura? Pues claro. Bueno, yo siempre he sido un niño que ha dibujado siempre, desde pequeño, siempre. No eras como yo, cuando niño, que yo les pagaba a mis compañeros para que me hicieran los trabajos. No, yo solo hacía los trabajos y nada más. Tú harías todo lo otro, menos sí. Yo no hacía nada, ¿ya? Solo dibujaba. Sí. No mismo. Entonces lo suspendía todo, era terrible. No hacía caso a nadie, era un niño bastante especial porque tenía una situación familiar especial. Entonces me interiorizaba mucho y el dibujo era una vía de escape. Sí. Entonces luego se convirtió en una rebeldía con el graffiti, se convirtió en más una salida rebelde a una situación de mucha presión y entonces fue una salida salvaje a una situación muy apremiante, ¿no? Y en casa, un volcán, ¿no? Y en casa, ¿cómo te lo veían tus padres? Yo es que con mis padres no he vivido nunca, vivía con mis abuelos, y con mis abuelos era más difícil porque me tenían muy controlado, no tenía llaves de casa. A la que vieron que empezaba a hacer graffiti y hacer cosas así, empezaron a asustarse porque eran muy mayores. Entonces, claro, lo único que yo tenía, vivía en una planta baja, y entonces por las noches podía saltar, eran escaso, sí, 1,5 metros, ¿sabes? Entonces yo saltaba, podía abrir, sí, y se oía a mi abuela que no, ¿dónde vas? Y tal, no sé qué. Pero es que además, pero luego volvía a entender. Pero yo me metía en los trenes con esa edad, claro. Íbamos a subterráneos y íbamos, sí, a sitios peligrosos. Es normal que... Hay que entender exactamente, claro, que la imagen que se conoce en términos generales es la de que el graffiti lo hace la gente de las pandillas, el graffiti lo hace, y entonces, pues en el caso de tus padres y tus abuelos, pues obviamente lo que menos querían era que estuvieras involucrado con estas, claro, con estas mafias, ¿sí? Bueno, las pandillas, más bien esto viene de Nueva York. Todo el graffiti, las bandas cuando dejan de pelearse entre ellos y de dispararse y tal, y firman el acuerdo de paz en el... no me acuerdo cómo se llama, en un estadio muy referente del Bronx. Entonces, al firmar un tratado de paz entre las pandillas de Nueva York, el graffiti sigue un poco la guerra que tenían las pandillas entre ellos, pero por eso se llama el reportaje la guerra de los estilos, porque hay un escalón que baja, que sigue las guerras, pero son competitivas y creativas. Entonces, lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las batallas del break, y las batallas del break se llaman battles, son, sí, batallas. Sí. Luego también los rappers, cuando se enfrentan unos a otros, se llaman batallas también, ¿sabes? O sea, todo es como tiene referencia a lo que fue la era de las bandas. Entonces en España no era así. Tiene raíces antropológicas que son muy interesantes, sí, no es nada más
lo que subyace. Exacto. Cuando las bandas dejan de pelearse, nace todos los elementos creativos del hip hop, que estaban ocultos, estaban ya surgiendo, lo que al firmar el Tratado de Paz, todas estas gentes que también son de bandas y tal, que también bailaban break, que hacían y pintaban trenes y tal, pues entonces florece todo este aspecto creativo que no dejaba verse. Supongo que también en Sudamérica ha pasado más o menos lo mismo, lo que pasa es que en España no fue nada parecido a esto. En España veníamos nosotros de un franquismo y de una dictadura, entonces nosotros lo vivimos más bien como que esto no se hacía en los otros barrios, esto solo se hacía en los barrios pobres al principio. Ya solo hacían 4 y eran 4 de barrio hostal, luego empezaron a seguir y antes que ser en el centro, cuando lo hacían todo el mundo, éramos 4 rebeldes que lo estábamos haciendo, luego 8, luego 24, luego, ¿sabes? ¿Creció exponencialmente? Pero siempre ha sido, sí, muy rápido. Sí, muy rápido. Ahora, eso en términos del graffiti, que es, pues es una de tus especialidades, porque también manejas otras técnicas, manejas y has tenido exposiciones en cualquier cantidad de lugares, no solo de España, insisto. Hay una obra, o te pregunto de una vez, Sorolla, ¿qué significa para ti? Bueno, Sorolla es una referencia porque yo he estado viviendo en Valencia unos 15 años más o menos y Sorolla, yo nada más llegar a Valencia vi una espectacular exposición de Sorolla que pudimos ver unos cuadros enormes y una gran cantidad de obra que no había visto toda junta y tal y me gustó mucho. Ya conocía Sorolla, pero el ir a ver obra en directo a mí me apasiona y es cuando descubres a los pintores y encontrarme a un Sorolla muy potente en esta sala que no me acuerdo si era el Caixa, no sé qué, no me acuerdo, pero era una exposición solemne que había en cantidad de obras. Y luego pues... ¿Pero se convierte en tu inspiración? Bueno, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? Es que yo tenía mi taller en un pueblo que se llama Albuixec. Entonces, de Albuixec a donde tenía él su estudio, que era una casa en el Cabanyal, en una playa del Cabanyal, de ahí hay más o menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, muy cerca. Entonces yo siempre subía a mi terrado de mi taller y pensaba, esta es la misma luz que veía Sorolla. Eso lo alcancé a leer en una entrevista que te hicieron y aquí lo tengo precisamente, Pléyade, la exposición colectiva. Sí, esta es la siguiente, pero luego la anterior es Bajo la luz de Sorolla. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque era como una especie de dedicatoria a los paisajes que yo siempre subía a mi taller y tenía un terradito, entonces subía y miraba la luz, porque había una luz en Valencia y una luz espectacular, más límpida, digamos. No sé cómo expresarlo, pero es más limpia. Aquí a veces es más nubloso, allí es límpido total, un azul cian precioso y entonces esto para mí era espectacular y siempre que veía los cielos estos azules siempre pensaba en los cuadros de Sorolla que ponen los cielos muy límpidos y a veces yo pensaba es un poco exagerado este cielo, pero cuando viví en Valencia 15 años lo entendí que no era exagerado, que era así tal cual, entonces también vi que la referencia de estar yo a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del viejo taller del maestro pues para mí era un aliciente, claro. Yo pensaba, mira, más o menos en esa dirección, voy en esa línea. Igual, sí. Entonces, oye, y ahora, al pasar de los años, ¿cómo te sientes ser considerado un ícono del arte urbano español? Bueno, no me lo planteo, la verdad, porque cuando nosotros empezamos con unos objetivos y nunca empezamos pensando, el día de mañana seremos, ¿sabes? Nosotros empezamos con rebeldía. Pero en el fondo del corazón siempre hay una ilusión, me parece, ¿no? No, ¿o no? No, porque nosotros empezamos con una especie de rebeldía. Me refiero, nosotros no estamos haciendo lo que estamos haciendo por un objetivo, para el día de mañana llegar a ser alguien o algo, sino nosotros nos estamos rebelando a unas situaciones que más o menos todos vivíamos, más o menos todos en los mismos barrios,
con situaciones de una delincuencia muy fuerte en España, hubo los barrios, explicables de acuerdo a las circunstancias, a la pobreza. Había una epidemia de heroína y de drogas muy fuerte, la gente se puso de moda al delinquir y era la única salida que tenían, y era muy impresionante. No había cobertura social, entonces la gente se buscaba la vida de mala manera, la gente se estaba pasando un muy mal momento. Entonces nosotros también nos afectaba esto. Nos atracaban por la calle y teníamos problemas. Entonces, era una situación difícil. ¿Cómo lo plasmabas esto en tu obra? Porque esa es parte de la responsabilidad social que tienen ustedes. Es que claro, se convierte, en vez de ser un arte, digamos, este vandalismo, entre comillas, creativo, se convierte en un ajuste de cuentas. ¿En una manifestación de protesta? Sí, en algo que tú tienes que hacer porque para estar, por lo menos para que no te acabe, no sé, había algunos que hacían unas cosas, otros se drogaban, caían en cosas oscuras. ¿Alguna vez caíste tú? No, en drogas así tan fuertes no. No, porque son drogas. Yo lo veía yo he visto casos espeluznantes en mi barrio de familias enteras que habían desaparecido por traficar con heroína o cosas así. Entonces, ajustes de cuentas y... Sí, bueno, tan fuerte no eran las historias. Eran más de que la gente iba cayendo por la epidemia, de que se infectaban, sí, y pues se morían unos de una enfermedad, otros de otra, otros de pero al final derivado del consumo de las drogas. Acababan en la cárcel, y allí era destrozadas las familias. Destruidas. Pues yo te decía que yo en mi barrio lo de la cultura era algo, era como ser un extraterrestre, ¿sabes? En mi barrio lo de la cultura no era, para ellos la cultura era un futbolista o un torero, sí, es lo que más se acercaba a lo que ellos entendían como, porque no se entendía, y un escritor o un pintor o cosas así no. O sea, en tu barrio lo aspiracional era llegar a ser un torero, llegar a ser un futbolista. Yo creo que hasta ahí llegaba el entendimiento de ellos de lo que era alguien destacado, un artista, pues, sí, un cantante, sí, como, ¿sabes? Un cantante de flamenco, como Lola Flores, sí, o un torero, o un futbolista famoso que gana mucho dinero, y hasta ahí creo que no había más. O sea, tú les hablabas de Carlos de la Barca o de Cervantes, sí, o de quien quieras, ni idea, o esto no, yo no me gusta, no lo entiendo. Entonces, claro, para mí fue la primera toma de contacto el graffiti. Sin yo darme cuenta, fue la primera toma de contacto, porque nosotros tuvimos un encuentro casual muy, muy importante. Cuando te he hablado del documental de Guerras de Estilo, yo en cuanto la gente me conoce y soy una especie de pequeño referente y me invitan a todos los sitios, yo nunca voy a pensar que un año después voy a conocer al director de la película, que se llama Henry Chalfant, que es un personaje ultra conocido en el movimiento del graffiti internacional. Entonces, yo no sé qué voy a conocer un año después. Y un año después tengo justo el privilegio de estar con él una semana y pasar con él unos días increíbles y poder así conectar con la primera toma de contacto con alguien internacional que se dedica, que tiene un peso brutal en la cultura del hip hop y entonces para mí esto fue un paso muy importante, que empecé a ir entrando poco a poco y sin darme cuenta en el mundo de la cultura. Cuando tú estás trabajando una obra, ¿piensas en tu satisfacción primero que nada o piensas en lo que el público pueda percibir de tu obra? Pero esto hablando de mis cuadros, ¿no? Sí, claro, pintura. Claro, sí. Para mí la pintura ha seguido siempre un mismo juego, es un juego privado conmigo, en el que ha habido un tira y afloja hasta yo entender que la situación, que mis energías iban hacia este sitio, que era un poco trabajar con las energías de lo que nosotros denominamos, lo que te estaba hablando antes, nosotros denominamos azar o casualidad o cosas así, y en verdad es una ley que no conocemos aún, que no le ponemos nombre, pero en verdad es jugar con las energías cósmicas o energías del universo que están ahí, que son energías que forman parte
de la naturaleza, de que la naturaleza es el cosmos entero, ¿no? Por así decirlo. Ahora que Entonces, todas estas teorías son de muy reciente conocimiento, ¿eh? sí, pero bueno, Si los remontamos a siglos antes, siempre se ha pintado igual. ¿sabes? correcto, sí, Sí. pero sí estás de Sí. acuerdo en que el tema de la física cuántica, el tema Sí, sí, claro. de todo esto que nos lleva a tratar de entender el universo Sí, sí. y a su creación máxima que somos los seres humanos. Claro, claro. No sé si coincidas, ¿eh? Sí, bueno, no sé si seguramente por encima de nosotros hay otra cosa que aún no entendemos. Seguramente no somos el último eslabón, seguro que hay muchas más cosas por ahí. No estoy diciendo Seguro. que seamos el último eslabón. No. No, al contrario. Sería ingenuo pensar que en un universo de la magnitud. Claro. No me refiero a otros seres de carne y hueso, sino a otras energías que, como ya los egipcios señalaban y llamaban Néter, los Néters, Sí. Néteru. Sí. Ellos decían fuerzas cósmicas fundamentales, las fuerzas del universo, que también formaban parte de la naturaleza también. A ver, esto también los mayas, por ejemplo, claro. lo tuvieron clarísimo y Sí, estamos sí. hablando de Sí. miles de años atrás. Exacto. Sí. Sí. Esto tuvo que haber una civilización madre que influenció a todos. Eso está claro. ¿Y eso te impacta para tus creaciones? Sí. Sobre todo Egipto. Egipto para mí lo he ido estudiando mucho estos últimos 10 o 15 años y me está influenciando mucho para bien. Te apasiona, obviamente. Me apasiona bastante, la verdad, porque es una explicación del universo que a mí me interesa más siendo artista, porque te explica el universo con una parte científica, con una parte filosófica, con una parte religiosa, con una parte poética, con una ¿Se parte... puede llevar ¿sabes? lo científico con lo religioso? Mira, yo creo que sí. Sí. Sí, mira Jung, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, lo religioso, claro, el religioso tendríamos claro, es otro tema, religioso... Y complejísimo, por supuesto. Claro, a veces es muy complicado qué cree cada uno, pero claro, si todo no es orar, a lo mejor para mí, ahora ya entendiendo los egipcios, entiendo que lo religioso no es orar y pedir a un dios de palo, sino fuerzas que existen ahí desde que el universo es universo. Y que evidentemente son superiores. No, claro, Sí. es evidente. Ya un planeta ya es superior a nosotros, el Sol, el tal. Pero yo creo que hay más seres invisibles a nuestros ojos, pero que están ahí. Hay muchos que les llaman los hermanos mayores, los no sé qué. No estoy hablando de ovnis ni nada por el estilo. Estoy hablando de que también se podría entrar en ese tema, ¿eh? O sea, estamos hablando de pintura. Ya lo sé. Ya medio me lo comentaste. Sí. Así que tú en ningún momento supusiste que ibas a llegar a ser lo famoso y prestigiado que eres. Bueno, no soy tan famoso como tú te crees, pero bueno. Sí. Le muestro a la gente la cantidad de reportajes y de entrevistas. Bueno, esto sí, claro. Y si eso no es ser muy famoso, pues... Estoy conocido. Bueno, pues sí. Pero, ¿tú te lo imaginaste en algún momento? No, tampoco lo buscábamos, ya te digo. Después de que nosotros empezamos a ser conocidos en el graffiti y de ahí empiezo yo a conectar con otras ramas de artistas y de gente y de inquietudes. Empiezo a leer mucha filosofía. En verdad, a mí el graffiti fue la primera toma de contacto, que desde un barrio que la cultura no se le toma casi, no se puede comer, no se puede trabajar, es algo que allí no funciona. Empiezo a tomar contacto con otro tipo de personas que son artistas, escritores, periodistas, ¿sabes? Entonces yo empiezo a andar por ahí y mucha gente que hablan en círculos que yo no entiendo, porque yo vengo de un barrio pobre y tal y no entiendo qué están hablando. No. Mucha gente... Quizá antes no lo entendías, ahora sí que lo entiendes. Ahora lo entendería, ¿no? Sí, claro. Ellos estaban hablando, por ejemplo, de Góngora o yo qué sé, o de escritores que yo no... de Valle Inclán, de Luces de Bohemia y cosas que era, y para mí era... Entonces poco a poco voy adquiriendo una inquietud que ya tenía de pequeño. Yo leía bastante, pero leía los clásicos y todo eso, pero empecé a leer ya literatura un poco más
profunda y más densa. Empecé a interesarme por la poesía de otra manera, empecé a interesarme por pintores que al principio no me gustaban, como Tapies. Tapies no lo entendía, lo odiaba. Siempre que veía algo de él era como... Y un día me escuché y dije, pero si no sabes lo que hace. Empecé a comprarme libros, a leer, empecé a enterarme de... ¿Y lo empezaste a entender? Sí, de su pintura de matérica y todo, el Dau al Set, el grupo que tenían con el grupo catalán del Dau al Set, con Brossa y tal. Bueno, empecé a meterme así con el Art Brut, con el Art Povera y empecé a entender y acababa los libros y me encantaba, ¿no? Había abierto una ventana para... Entonces, mi iniciación en la pintura empieza un poco así, por curiosidad, ya te digo, primera toma de contacto con el graffiti, que fue lo que me llevó. Por eso muchas veces digo que es, entre comillas, un vandalismo, porque tampoco hay que tomarle mucha consideración vandálica, porque de allí puedes engranar en otro tipo de... Para gente que es pobre o así, no tiene acceso a universidades o lo que sea, o tal, sí. Puede ser una toma de contacto que te puede llevar a la pintura, te puede llevar a las bellas artes, ¿sabes? En vez de acabar siendo un mecánico. Pero allá sí. Lo digo muy concretamente por México, sí que tiene que ver con el vandalismo. Sí, bueno, es que ahora se ha especializado el vandalismo. Claro. Sí. Antes era un poquito más inocente. Sí. Lo que pasa es que en estos tiempos ya han pasado, pues fíjate, han pasado 40, 50 años. No, han pasado más. De Nueva York, desde que empiezan los años 60, sí, más o menos. 60 años. No, han pasado 40 70, y 20, 80, 60. Ya lleva 80 años de graffiti. Pues ya suman, ¿eh? Ya Entonces, suman. Ahora el graffiti y lo que es el aspecto vandálico se ha hiperespecializado también. Entonces es mucho más vandálico que antes. Es como, hay gente de todos los caracteres. Antes nosotros entrábamos a una cochera sin hacer ruido, no había nadie y éramos muy prudentes y no hacíamos ruido. Y a lo mejor ahora hay mucha gente que entra y hace lo contrario, rompe lo que puede, rompe cristales y no sé. Hay otra gente que tienen que romper cosas para poder entrar también, porque si no está tan difícil entrar en los trenes que no se puede. Entonces te obliga un poco la situación a ser mucho más vandálico que antes. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Alcanzas a pensar o vas al día? O sea, te preocupas por hacer las cosas lo mejor posible hoy y lo que venga mañana. Es que la situación mundial también ahora tampoco sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si... Bueno, nunca lo hemos sabido. Nunca lo hemos sabido. Sí, pero ahora, con más razón, claro. que la situación es crítica por donde quiera que se le vea. Exacto. Aunque mucha gente no lo piense así. Pero ese es un hecho. Sí, sí. Entonces, hombre, a mí me gustaría verme en un taller y haciendo lo que siempre he hecho, que es hacer mis cuadros y estar que a mí es en esa sintonía donde me gusta estar. A veces puedo estar más, a veces menos, porque estar dentro del taller creando y haciendo lo tuyo es caro. Hay que generar dinero para que todo eso funcione. Pero tú ya lo generas. Voy haciendo. A diferencia del 90% de los artistas que... La situación ahora ha cambiado mucho desde la pandemia en España, ¿eh? Por lo menos para la gente que no está a primer nivel es muy bestia y ahí la gente que está en primer nivel no baja nunca. Pero los que estamos a un nivel más emergente, media carrera, es una situación difícil porque muchas galerías se están cerrando, hay problemas de ventas. La pandemia le cambió la vida al mundo. Está apretando fuerte la gente el dinero, a todo el triple o el cuatriple de caro. Es una situación para la cultura un poco difícil. Han cerrado editoriales, han cerrado librerías por un tubo. ¿Por qué me parece que algunos gobiernos en algunos países no se preocupan lo que debieran por fomentar el arte y la cultura cuando son esenciales para el desarrollo de la sociedad? Yo creo que el auge de la derecha tiene mucho que ver ahora. En el mundo entero hay un auge que está, pues supongo que hay unos intereses en cuanto al capital que se tienen que defender a toda costa porque la mentalidad se supone que va a cambiar. Hay
hay una, ¿cómo se llama? Una de esto del capital, hay una concentración del capital de más del 40% de riqueza en un solo punto, ¿no? Sí. Pues claro, esta gente no quiere cambiar, entonces cuanto más inteligente sea la gente, peor para el capital. Entonces creo que tendrá que ver algo menos, por ahí. Menos fácil de manipular la gente. La gente lea más y vea menos Netflix, más piensan, y pensar es peligroso para el Estado. Claro. Claro. Es muy subversivo. Claro, sí, porque entonces el criterio son seres políticos, ya no es un ciudadano manipulable. Pues claro, todo esto puede dar origen a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que habrá un cambio de mentalidad social en cuanto a esta acumulación de riquezas obscena y que es injusta, ¿no? Yo creo que vamos hacia ahí. El mundo siempre ha sido injusto, ¿eh? Sí, pero por esto mismo. Claro. Por el oro. Porque pareciera que el objetivo de la mayoría de la gente es el dinero a costa de lo que sea. Sí. Y ahí es en donde... Ese es el mantra, ¿no? Ese es el único, claro, esto es lo que canta todo el mundo. Esto es la oración, que ya no hay religión, lo que hablamos, lo que se ha convertido el dinero en la única canción que hay que todo el mundo canta, ¿no? ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo te entretienes? Es decir, vaya, obviamente te entretienes haciendo tu trabajo, sí. pero tus ratos de ocio... Bueno, la verdad es que de ocio tengo pocos, porque la pintura para mí ya es un gran ocio y ocupa bastante tiempo, y si no estoy leyendo algo, estoy investigando alguna cosa o estoy entreteniéndome no sé, ya te digo, todo tiene relación con el arte. Entonces mis ratos, que a lo mejor tengo unas horas libres, seguramente estoy buscando algún documental. Últimamente estaba viendo mucho de Jung, ahí en Bollingen, la casa que tenía al lado del lago, unos documentales que no había visto que eran muy interesantes. Y sale él explicando una piedra de 3 caras que esculpe él. Sí. Y aquí tiene unas citas alquímicas muy interesantes. Esto es que sigue siendo todo lo que se vincula al arte y la cultura, sí. Tu forma de vida y tu pasión de vida. Sí, porque me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, estoy todo el rato intentando aprender todo aquello que no sé aún, ¿no? 90% o más. No se puede saber todo, claro. Pero intento saber todo lo que pueda, ¿sabes? Y entonces voy de una cosa a otra, voy de un escritor que me ha gustado, pues me compré un par de libros entonces voy a ir a esto y así voy haciendo Ya llevo muchos años con esto, en verdad desde que tenía, te digo, 14 años, empecé poco a poco y ya no me paré. ¿Tienes exposiciones en puerta? Tengo una en septiembre, en una colectiva muy potente se llama la Llotja de Sant Jordi, ya te pasaré el link. Es un edificio del arquitecto Santiago Calatrava, que es famosísimo, que tiene en Nueva York, tiene un edificio, y es un edificio subterráneo muy bello, es enorme, vamos, una preciosidad. Pero, ¿esta exposición va a ser en dónde? Se llama Alcoy, la ciudad, es Alicante. Es Valencia, un poco más abajo, sí, Alicante. Sí. Y es una exposición curada por María Guillem y Antonio Miró, de allí, que tiene una... Entonces, es una exposición dedicada a artistas urbanos que se dedican que pintan en abstracción y que centran su trabajo en, digamos, entre comillas, el tema del paisaje, ¿sabes? O sea que es una colección interesante de artistas que al final hemos acabado haciendo, digamos, entre comillas, paisajes. ¿Lo convencional en cuanto a los paisajes o no? Sí, bueno, es un tema que parte del tema clásico del paisaje, pero cada uno haciendo su versión yo al final, claro, mis cuadros al final han ido transformándose en paisajes, de paisajes urbanos que yo veía con manchas y pareidolias, y al final han ido transformándose en auténticos paisajes, no paisajes figurativos,
pero sí evocativos, digamos, o sugeridos. A mí me gusta esto de hacer paisajes sugeridos, sugerir los paisajes. Bueno, este es un tema que me interesa Te mucho. lo vuelvo a preguntar. Sí, pero... La gente te debe satisfacer cuando te entiende, por supuesto. Sí, la verdad que sí, porque no, yo no soy muy fácil de... Soy un poquito más profundo quizás, que hay gente que es mucho más evidente y son la gente que enseguida encandilan al gran público, el gran público tampoco. Pero mi trabajo es un poco más personal, entonces es más difícil, la gente llega un poco más tarde. No. Encandilamiento que mencionas tiene que ver con el esnobismo, tiene que ver con esta necesidad de mucha gente de involucrarse en la compra de obras de arte por el prurito de decir, pues es que como puedo hacerlo, porque sí hay mucha gente que tiene ese espíritu, ¿sí? Sí, yo de muchas cosas que se compran, la verdad, como pintura no me interesan. Pero hay un mercado que demanda y hay oferta-demanda y hay muchos ricos que tienen mucho dinero. A eso me refiero, y que no saben en qué gastarlo. Bueno, no sé quién decía que esto me gustó mucho, esta frase, que vivíamos en la sociedad del envoltorio, ¿no? Donde se desprecia el contenido. Así es. No me acuerdo quién era, pero era una frase más elaborada, pero vivimos en la sociedad de las apariencias. Sí, del envoltorio y no del contenido del producto, ¿no? Digamos. Es como la gente pues se compra pues a lo mejor un libro por las tapas, y no porque conozcan al escritor, o no, pues me ha gustado la cubierta. O cuando la gente compra los libros para llenar los estanteros, ¿no? También, sin importar lo mínimo. Leerlos, ¿no? Claro. Sí, es un poco así. También hay gente que alaba más lo evidente, lo forzado para su venta, que una exploración artística, digamos, de un cierto rigor, ¿no? Esto se veía más en los 80, yo creo que los 70, 80 o 60, 70, 80, digamos un poco de los 90, era un terreno de una calidad sorprendente en todo el mundo entero. Donde mires, los artistas eran excepcionales. Fuera de serie, ¿no? Sí, porque se arriesgaban más, las galerías se arriesgaban más y había como una especie de una búsqueda, de una exploración riquísima, ¿no? Ahora es un poco, se busca la comercialización rápida y porque las galerías tienen que ganar dinero, y ahora pues se ha convertido todo en un gran negocio que es un poco más ¿Cuál consideras que es la gran capital del arte aquí en España, Germán? Ahora mismo, hablando de lo tuyo, de lo que estás involucrado. Sí. Ahora mismo la mayor concentración de galerías, el mayor movimiento de coleccionistas y la mayor oferta de museos dedicados a pintura y arte en general es Madrid, eso por descontado. Hubo unos años, hace unos 30 años más o menos, que fue Barcelona, pero Barcelona ahora mismo ha pegado un poco de bajón y ha sido toda la concentración ha ido a Madrid. Todos los pintores están yendo a Madrid a vivir, a trabajar en galerías. ¿Y a qué atribuyes este bajón de Barcelona? Bueno, yo creo que... Porque independientemente de este tema, siempre ha habido una pugna, ¿no? Barcelona-Madrid, bueno, en todos los órdenes. Ha habido siempre una pugna, por un lado, un poco propiciada por el tema franquista. Madrid ha sido la capital y Barcelona siempre ha sido ha sido lo contrario, ha sido pero que Franco los anarquistas mucho al pueblo catalán. No, a ver, yo no soy experto, pero alguna gente historiadora con la que he podido platicar, así me lo ha comentado. Repito, en mi ignorancia. No, Franco tenía especial odio al País Vasco y a Cataluña, y aquí la gente lo pasó muy mal gracias al franquismo. Una guerra civil encarnizada donde entraron con tanques y la gente tiraba piedras, y un poco como Israel y Gaza, más o menos lo mismo. Una lucha. Una desigual total. Pero bueno, fueron los últimos en caer, ¿no? Cataluña fue la última en caer. Entonces, primero hay una pugna por ahí, luego hay otra por el fútbol,
Bueno, esa es indiscutible. más o menos la misma. Sí, sí. Y luego hay lo contrario, que es, digamos, que hay hermanos y otros hermanos que se hermanan con la cultura, igual que yo me estoy hermanando contigo, y que me puedo hermanar con un artista chino, y que la cultura une, y yo tengo muchos amigos en Madrid. Claro. Y todo esto no nos afecta, es al contrario. ¿Será tan difícil entender que es mucho mejor y mucho más conveniente la concordia, el buen trato, la amabilidad? Seamos de donde seamos, pero bueno, nuevamente los intereses. A lo que vamos, ¿no? Una república humana, por lo menos quiero creerlo esto. Sí. Lo que pasa es que como estamos en un universo dual, ¿no? Como decían los egipcios, sí. Pues tanto tenemos un lado claro como un oscuro. Entonces, el lado animal y el lado bondadoso. Todos lados, sí, exacto. La diferencia de grado es apreciable en cualquier... Siempre verás gente que se dedica a la guerra y al odio y a hacer daño y a esclavizar a los demás. Y hay otro lado que no, que es el contrario, el luminoso, el caritativo, el amistoso, el creativo, ¿no? Es la condición humana, finalmente. Bueno, no sé, por lo menos eso parece. Ya lo señalaban los egipcios, la dualidad. Sí. Lo señalaban con Horus, con Set, que te ponían cara a unas energías que forman parte de nuestro universo. Entonces, Germán Alfacín, es de verdad un placer para mí también, haberte conocido, haberte propuesto, haberme acercado yo a proponerte que me dieras una entrevista. Encantado, de verdad. Sin imaginar lo que me iba yo a encontrar. Ya ves. Así es de que, pues, además este tema tuyo, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo no soy experto en nada, pero, bueno, pues cuando el experto tiene esta facilidad también para expresarlo, esto facilita mucho. No sé si quieres terminar con algo esta entrevista que ya te compartiré. Sí, claro. En breve tiempo. Bueno, yo también estoy muy agradecido a que me hayas invitado y que me hayas dejado en tu espacio decir la mía un poquito y bueno, más o menos el mensaje que tenía un poco pensado para traerte era un poco era que no siempre el vandalismo es malo, sino que podría ser incluso una de las salidas creativas a artistas que están en una esfera oculta, desperdigada y muy, bueno, un poco perdida, porque la situación de la vida te puede dar. Entonces, esta salida anárquica, salvaje, digamos, podría llegar a crear magníficos pintores, ¿no? Una vez el Henry Chafford me escribió una frase muy bonita que yo creo que resume perfecto y me dijo que muchos policías de Estados Unidos pensaban que el graffiti era una caída en pendiente hacia la delincuencia. Por los trenes. ¿Lo dijo? Sí, él me lo escribió para mí, para una dedicatoria que me escribió muy bonita. Y me puso que yo era uno de los ejemplos donde esos policías que criticaron a los primeros que pintaban tal se equivocaban, porque mucha gente que empezó en los trenes pintando luego han sido grandes artistas que hoy se exponen en el MoMA o se exponen en museos de arte contemporáneo de todo el mundo. Entonces, esa frase creo que cierra hoy más o menos lo que yo venía para mi mensaje. Claro. Sí. Pero eso implica una gran voluntad, una gran disposición de la sociedad en su conjunto y de los gobiernos en lo particular. Y ahí es en donde ya se complica. Bueno, no, ahora ya hay mucha más apertura que antes con el arte urbano y ahora está bastante aceptado, ¿no? Al principio estaba totalmente cerrado todo el mundo, ¿no? O sea, no había manera de que entrara por ningún sitio, era todo cerrado, policía muy dura,
Y ahora pues hay una apertura muchísimo más amplia, ¿no? Hay todas magazines muy interesados, periódicos interesados, canales de televisión interesados. No es el mismo momento. Ahora digamos que incluso está como de moda, ¿no? Hay que entender ¿Sabes? cada acontecimiento en el contexto propio de la época y del lugar. Claro. Y hoy, pues ciertamente vivimos un mundo que no nos hubiéramos imaginado No. ni siquiera hace 10 años, ¿eh? Los filósofos sí. Los filósofos ya lo sabían, íbamos a colapsar. Bueno, aún no hemos colapsado. Eso te iba a decir. Pero ya queda poco, ya queda menos. Sí, Queda menos. no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Germán, mil gracias, un placer y Encantado. seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien, nos vemos en las próximas realidades y opiniones de México Prioridad. Hasta luego, amigos.